¿Qué pasa, chulorros? ¿Alguna vez os habéis planteado si estamos solos en el universo? Imagina lo que significaría para nuestra comprensión del universo si descubriéramos que no estamos solos, que hay otras formas de vida ahí fuera. ¿Qué pasaría si no solo fuéramos capaces de contactar con nuestros vecinos los extraterrestres, sino que además pudiésemos contactar con ellos? Pues ese es el planteamiento de uno de los mejores libros que me he leído últimamente, El problema de los tres cuerpos. Que supongo que con todo el revuelo que tuvo con el tema de que vayan a hacer una serie de Netflix, todo el mundo lo debe conocer, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no? Pues ya está corriendo a leerlo. Sí, te espero. El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin no solo es un pedazo de libro, sino que además es un billete a un viaje hacia preguntas filosóficas sobre nuestro papel en el cosmos. Sí, ya sé que además de este libro me esperan otros dos, pero es que con esto de la vida de profe aún no he tenido tiempo de leerlos. Así que avisaos quedáis. Así caiga la ira trisolariana sobre el que me haga un solo spoiler en los comentarios del resto de la saga. La historia comienza en medio de la Revolución Cultural China, una época bastante complicada en la que la persecución ideológica, las purgas políticas y la represión dejaron un fuerte impacto social y político en el país. A ver, intentaré hacer todo lo posible por pronunciar bien los nombres. Calle Chotai. Es que no puedo, tío. En la azotea de la Universidad de Tsinghua, la joven revolucionaria Ye Zhengxue es asesinada con violencia por miembros de ambas facciones. Al mismo tiempo, el profesor de astrofísica Ye Zhotai es ejecutado públicamente en el mismo edificio por la Guardia Roja, que lejos de ser un ejército como podíais pensar, es un grupo de estudiantes movilizados por Mao Zedong para acabar con los intelectuales considerados contrarrevolucionarios. Entre los asistentes a esa ejecución se encuentra Ye Wenxue, que es la hija del profesor ejecutado y la hermana de la chica asesinada. La historia precisamente continúa con ella destinada a Costa Roja, que es una base militar de alto secreto en la que se estudian las comunicaciones interestelares. Al mismo tiempo que se nos va explicando el trabajo de la científica en la base, se va intercalando con momentos del futuro en los que otro científico llamado Wang Miao está investigando una serie de muertes misteriosas de otros colegas científicos y parece ser que la clave de todo este misterio está dentro de un videojuego de realidad virtual llamado Los Tres Cuerpos. Dan ganas de leerlo, ¿eh? He de reconocer que cuando el libro empezaba con un índice de personajes me sentí un poco insultado. Yo, que he leído Canción de Hielo y Fuego, que tiene más nombres que unas páginas amarillas. Pero poco después entendí el porqué al ver los constantes saltos en el tiempo y ver que los personajes tienen nombres asiáticos con los que personalmente no estoy familiarizado y me cuesta muchísimo recordar. Pero más allá de eso, El problema de los tres cuerpos es un libro que me enganchó no solo por su trama, sino por todas las preguntas filosóficas que te despierta. Por ejemplo, la novela nos plantea la situación en la que la humanidad debe hacer frente al dilema de si colaborar o no con una civilización alienígena que parece venir cargada de todo menos de buenas intenciones. Os traigo amor. Algo de lo que se habla a lo largo del problema de los tres cuerpos es lo grande del universo y la insignificancia de la humanidad en comparación con este. De hecho, si tuviera que describir de alguna manera el estilo del libro, diría que es como si Isaac Asimov y Tolstoy tuvieran un hijo. Esta sensación de insignificancia cósmica, por llamarlo de alguna manera, es un tema bastante común en la ciencia ficción y que personalmente me lleva a pensar en nuestro papel en el cosmos y en que somos un punto azul pálido como decía Carl Sagan. Estoy siendo atacado por una mosca trisolariana. Hay momentos del libro en los que se nota que Liu Cixin, además de un apasionado de la ciencia ficción, es ingeniero industrial. ¿Qué significa eso? Pues hay situaciones en las que se empieza a hablar de conceptos o se dan explicaciones terriblemente científicas, que sí que es verdad que dan más sensación de que esto es algo más realista, pero también admito que me han hecho sentir un poco como Homer Simpson. Pero como a mí me gusta investigar y entenderlo todo, aquí estoy yo para explicarte de manera más fácil todas estas ideas complicadas. Por ejemplo, a menudo se habla de la entropía, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Básicamente dice que en un sistema cerrado todo tiende al caos y al desorden. Para mí, el ejemplo para explicarlo es automático. Imagina una clase de instituto en la que los alumnos están encerrados sin ningún profesor que los vigile. Error. Si les das el tiempo necesario, tanto ellos como todas sus cosas acabarán dispersas por toda la habitación y montarán un caos de proporciones bíblicas. Vamos, que al principio de la entropía nos viene a decir que en sistemas cerrados, en este caso la clase, todo tiende al caos a no ser que haya una energía externa que mantenga el orden, en este caso el profesor. Ale, para que luego digan que la ciencia es complicada. Oye, y si lo explico mal, pues me lo dices en un comentario y así de paso yo también aprendo. Vale. ¿Y qué tiene que ver esto con la trama? Pues uno de los problemas que se plantean en el libro y que personalmente me han parecido muy interesantes es la pregunta de si la realidad y las leyes científicas pueden existir independientemente de la conciencia humana. Vamos, la mítica pregunta de que si un árbol hace ruido cuando se cae en un bosque cuando no hay nadie que lo escuche. Esta pregunta se basa en la idea de que el sonido es una experiencia que depende de la percepción, o sea, que necesitas a alguien o algo que escuche el sonido para que éste realmente
este exista. Desde una perspectiva científica, el ruido es una vibración de partículas en el aire producida por la caída del árbol, y esta vibración existe independientemente de si alguien está ahí para escucharla o no. Desde este punto de vista, el árbol hace ruido incluso si no hay nadie para escucharlo, ya que el sonido es una consecuencia física de la caída. Pero también es cierto que la respuesta puede variar según la perspectiva desde la que se haga la pregunta, y generalmente hay dos maneras de entenderla. Algunos filósofos como George Berkeley hablan de la realidad como algo que depende de la mente, así que las cosas solo existen cuando hay alguien que las percibe. Con lo que para los idealistas, si no hay nadie en el bosque, ese árbol no hace ruido. El problema de esa postura es que implica aceptar cosas complicadas como que si tienes la puerta cerrada no puedes demostrar que exista nada de lo que haya detrás, o que a la que dejas de ver mis vídeos, dejo de existir. Así que hazme un favor y suscríbete a mi canal para ver mis vídeos, porque es que si no, desaparezco. Otros filósofos, como por ejemplo Thomas Hobbes, dicen que la realidad existe independientemente de cualquier sujeto. Además de su teoría del contrato social, Hobbes también decía que la realidad existe por sí misma y sin necesidad de ningún sujeto, y que son nuestros sentidos los que nos proporcionan información sobre ella. Desde esta perspectiva, el árbol sí que haría ruido independientemente de si hay una persona o no para escucharlo, porque ese ruido es una consecuencia física de la caída del árbol. Bueno, a ver, también es verdad que podríamos hablar de los gigachats de la filosofía como James, Peirce y Wittgenstein, que directamente argumentan que la pregunta es un juego de palabras y que el problema aquí es básicamente del lenguaje. Todo depende de lo que entendamos por hacer ruido o por escuchar. Y tan panchos se quedaron, ¿eh? Pero si te pensabas que eso era todo, agárrate que vienen curvas. Y es que la historia se basa en la paradoja de Fermi, esa contradicción aparente entre la alta probabilidad de la existencia de vida inteligente en el universo y el hecho de que aún no tengamos experiencia ni pruebas de su existencia. Si tenemos en cuenta que el universo es inmenso y la posibilidad de que haya miles de millones de estrellas y planetas parecidos a la Tierra, lo lógico sería esperar que hubiera otras formas de vida inteligente ahí fuera. Pero de momento, eso no es así. Algo que me parece también muy interesante del problema de los tres cuerpos es que se plantea la posibilidad de que existiese una civilización lo suficientemente avanzada como para poder comunicarse con nosotros, pero que hayan decidido no hacerlo para evitar tener ningún problema con sus vecinos. ¡Váyase, señor Cuesta, váyase! En general, Los tres cuerpos va mucho más allá de ser una simple novela de ciencia ficción y plantea muchas preguntas sobre la humanidad, nuestro papel en el universo y los dilemas éticos a los que tendríamos que hacer frente si entrásemos en contacto con una civilización extraterrestre. Y esas ideas filosóficas no son simples rellenos, sino que hacen que la novela se convierta en algo más y te provoque reflexiones que vayan más allá de la trama principal. A ver, que está claro que Liu Cixin ha conseguido hacer un pedazo de libro de la ciencia ficción y ha tenido bastante impacto. Vaya, hasta le han llegado a dar un premio Hugo, que para que os hagáis una idea es el equivalente a un premio Nobel de literatura de la ciencia ficción y de la fantasía. A pesar de que el problema de los tres cuerpos pueda llegar a parecer otra novela de ciencia ficción de extraterrestres con un problema matemático del cual toma el nombre, creo que lo que la hace tan emocionante es, evidentemente, los misterios de la trama, pero creo que también nos hace reflexionar sobre nuestro papel en el universo y nos plantea los dilemas éticos que tendríamos en una situación en la que llegásemos a contactar con vida extraterrestre. Y la respuesta obvia es que todos olvidaríamos nuestras diferencias y nos uniríamos en un único frente común para luchar con nuestros invasores, ¿no? Pues déjame decirte que este libro plantea un par de reacciones humanas bastante realistas y que te sorprenderán. Mira si este libro me enganchó, que he aprovechado a cualquier momento libre para intentar averiguar qué es lo que pasaba al final. Que ya os lo digo yo, al final acaba... Los elementos y teorías científicas con los que se dan explicaciones a todo lo que pasa en la trama ayudan a crear ese clima de tensión, pero también de que todo lo que está pasando es algo tan realista que incluso podríamos estar viviéndolo ahora sin darnos cuenta. Venga, lo que me faltaba, la otra mosca. Sé que puede sonar atópico, pero es que este es un libro que no te va a dejar indiferente. Tanto si lo tuyo es la ciencia ficción como lo que te gusta son libros que te desafíen a pensar, este libro es para ti. De hecho, si te gustan las distopías marcianas, los misterios universales y los viajes en el tiempo, deberías ver este vídeo en el que te recomiendo algunas de mis obras favoritas del género y que no deberías perderte. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Global Razor.